y empezamos la clase de hoy, Nietzsche y el nihilismo. Vamos a ir viendo qué es este concepto de nihilismo. En principio ya les voy comentando que es un concepto en griego, pero igual Nietzsche no es un autor griego, es un autor alemán. Bien, es este señor que ven aquí, con su conocidísimo bigote. Básicamente es un autor alemán del siglo XIX. Dato curioso, murió justo en el año 1900, o sea, justo al inicio del siglo XX. Igual ya, ya producto de la enfermedad que tenía, ya había dejado de escribir unos 11 años antes, más o menos. Y bueno, lo poco que llegó a escribir en esos últimos 11 años de su vida es bastante difícil de entender, totalmente ininteligible. Así que bueno, lamentablemente lamentablemente no pudo seguir escribiendo hasta el final de su vida. Este señor en concreto dedicó toda su labor filosófica a reflexionar en torno al origen de la moral. Bien. Su teoría afirma que no existen valores objetivos, sino que todo lo que consideramos valioso lo es porque alguien lo ha valorado de esa forma. A ver, ¿cómo es esto? Vamos ya al origen de la moral. La moral como la conocemos hoy son simplemente las valoraciones de los hombres y de los pueblos del pasado que se han ido transmitiendo a lo largo de la historia. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que básicamente todo objeto que nosotros consideramos valioso no lo es porque en sí mismo tenga esa cualidad de valor, sino porque una persona lo considera valioso. Entonces, si por ejemplo yo considero que es valioso, por ejemplo, la sabiduría, eso es así porque yo considero que la sabiduría es valiosa, no porque haya una propiedad intrínseca de la sabiduría que la haga valiosa. ¿Bien? Bien, los sistemas morales que nosotros tenemos hoy en día dando vueltas por nuestra sociedad son simplemente las valoraciones que han hecho otros hombres en el pasado. Entonces, por ejemplo, la moral judía son las valoraciones que hicieron los judíos más antiguos, concretamente Moisés. La moral cristiana son las valoraciones que hizo Cristo, Jesús. Y así podemos seguir con todos los demás sistemas morales. ¿Bien? Hay algunos sistemas en donde sabemos quién fue su origen, o sea, qué persona concreta o qué grupo de personas fueron su origen histórico. Hay otros que no. ¿Bien? Hay otro sistema que no sabemos cuál fue su origen histórico, ni qué personas concretas realizaron esas valoraciones que dieron origen a ese sistema moral. Pero sí sabemos esto, que todo sistema moral tiene su origen en las valoraciones que hicieron algunos hombres en algún momento de la historia. ¿Bien? ¿Cómo entra a jugar todo esto del nihilismo? Básicamente este escenario que nos plantea Nietzsche es en cierta forma desolador. Nada es valioso por sí mismo, no hay un fin último de la vida humana. No hay un modo, ni siquiera hay un modo de ser propiamente humano, una esencia de hombre. Bien, Nietzsche tampoco comparte ese concepto. Nada es bueno ni es malo, todo es como lo decidamos. O sea, nosotros definimos qué cosas son buenas y qué cosas son malas. O mejor dicho, lo que es bueno porque nosotros lo consideramos bueno y lo que es malo porque nosotros lo consideramos malo. Bien, sea que hablemos de personas individuales o que hablemos inclusive de pueblos, de grupos. Nietzsche era más partidario de la valoración individual, pero no descartaba que pudiera haber una moral propia de un pueblo. Bien. Por tanto, toda moral siempre va a devenir de la valoración, del acto de valorar de una persona o de un grupo de personas. Bien. Esto, como dice acá, es desolador, o sea, no hay un valor en sí mismo, no hay un sentido de la vida, no hay una esencia de hombre, no hay nada de lo que podamos aferrarnos a la hora de ordenar, de pensar cómo queremos vivir nuestra vida. ¿Bien? Por eso, nihilismo. El concepto, esto es lo que significa el nihilismo. El nihil significa nada en griego. ¿Nada de qué?
nada de valor, nada de sentido. Eso es a lo que apunta Nietzsche con esto del nihilismo. ¿Quiere decir esto que Nietzsche es un inmoral? No. Esto quiere decir que para Nietzsche la moral es una cuestión de cada uno. No hay algo que se pueda llamar una moral objetiva. Eso no es posible en el pensamiento de Nietzsche. ¿Cómo entra a jugar este concepto del superhombre? En este contexto existen dos clases de hombres. Los que se aferran a los códigos morales del pasado para no asumir la responsabilidad de valorar, y los que asumen que toda valoración proviene de sí mismos y defienden lo que ellos consideran valioso. Estos últimos son los superhombres, los que se asumen a sí mismos como medida de todas las cosas. ¿Bien? O sea, concretamente, hay dos clases de personas en el mundo. Los que sostienen códigos morales que otras personas diseñaron y lo hacen únicamente por no asumir la responsabilidad de valorar y, por tanto, la posibilidad de equivocarse y de que sea su error el que les cause el sufrimiento. Y después tenés otro grupo de hombres que son los que asumen la responsabilidad de valorar y asumen la pesada carga de ser ellos mismos el fundamento de la moral, que es algo bastante difícil, porque es asumir la responsabilidad en caso de que te equivoques con respecto a alguna valoración. Así que bueno, este sería el concepto del superhombre. El concepto en realidad en alemán es más complejo, porque el término que usa Nietzsche también se puede traducir como, por ejemplo, el ultrahombre, el hombre más hombre que los hombres, o sea, se puede traducir de muchas maneras, pero básicamente sería como el hombre llevado al extremo. Bien, o sea, Nietzsche tenía este concepto como de que el hombre moderno, el hombre que existía en su época, no había terminado de llegar a su plenitud en cuanto valorador. Tenía que consolidarse más como capaz de valorar. Entonces el superhombre sería como ese hombre ya plenamente constituido como fuente de la moral y como que él se reconoce a sí mismo como fuente de la moral. Por este motivo es que Nietzsche era bastante crítico de las religiones en general, de las filosofías de vida o de los sistemas políticos de su tiempo, porque él los veía justamente como sistemas morales que la gente asumía para no tomar la responsabilidad de valorar por su cuenta. Por eso él era crítico, por ejemplo, de la moral cristiana, pero también era bastante crítico de las ideologías políticas o incluso de las filosofías de vida. O sea, no estaba abiertamente en contra de, por ejemplo, no sé, de la generosidad. De lo que estaba en contra es de que la gente fuera generosa porque otro le dice que tiene que serlo y no porque ellos mismos quieren. ¿Me explico? O sea, ¿vieron la típica frase, quiero que salga de vos? Así esa frase conocida, o sea, como que lo importante no es que hagas tal o cual cosa, lo importante es que salga de tu interior, que salga de tu corazón. Bueno, Nietzsche iría por ese lado. Sé que suena medio trillada la frase, pero sería una buena forma de resumirlo. O sea, a Nietzsche no le interesaba tanto el contenido de la moral que practicasen las personas, lo que le interesase es que lo hicieran porque salía de ellos, porque ellos valoraban que debían hacer eso. Y no tanto porque venía alguien a poner un sistema de que así debían ser las cosas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas sobre Nietzsche? A ver, comentarios. O si quieren también pueden desmutearse y preguntarme directamente, no hay problema. ¿Alguna pregunta sobre Nietzsche? No hay preguntas sobre Nietzsche. Muy bien. En ese caso paso directamente a las actividades. Aprovecho para comentarles esto. Estos tres filósofos que siguen, Nietzsche, Heidegger y Sartre, como no hablaron específicamente de educación,
yo voy a enfocarlos más que nada a su antropología, o sea, la visión del hombre que ellos tenían. ¿Sí? Si estuviéramos en clase presencial, probablemente usaría ¿vieron ese módulo chiquito, ese módulo de 40 minutos que tenemos? No recuerdo qué día era. Creo que son, ya les digo, sí, los miércoles. ¿Vieron ese módulo de los miércoles? Bueno, si estuviéramos en clase presencial, usaría ese módulo chiquito para tratar de ver cómo podemos aplicar la teoría de Nietzsche a la educación. Pero bueno, como estamos un poco cortos de tiempo, si nos sobran algunas clases voy a volver sobre estos puntos, pero prefiero por ahora enfocarme en la visión del ser humano que tenía Nietzsche y que tenían los dos autores posteriores. Así que no voy a hacer preguntas para vincularlo con la educación, sino que voy a ir simplemente a la visión del ser humano que tenían. Primera pregunta, ¿cuál es el origen de la moral para Nietzsche? Explíquenmelo con sus palabras, mínimo, 100 palabras, más de eso no. ¿En qué consiste el nihilismo? Lo mismo que antes. Explicación con sus palabras. 100 palabras, más de eso no. ¿Qué es el superhombre? También. 100 palabras máximo, más de eso no. Con sus palabras, por favor. Eso sí, no quiero que copien y peguen lo que yo expliqué, ¿sí? Quiero que me lo expliquen con sus palabras. O sea, ¿cómo lo entendieron ustedes a este concepto? Nietzsche no era precisamente de dar conceptos cerrados. De hecho, era bastante metafórico cuando explicaba las cosas. Así que tranquilas, no es una cuestión de que tienen que dar tal definición y si no está mal. No, nada que ver. O sea, a mí me interesa saber cómo lo entendieron ustedes y qué reflexión también hacen en torno a este concepto. Eso es lo que más me interesa. No me interesa que me digan textualmente lo que yo dije en la clase, no. Así que bueno, 100 palabras cada pregunta, más de eso no. Y eso es todo. Con eso ya nos vemos la semana que viene con pensamiento de otro señor alemán, Heidegger. ¿Podría poner la imagen? ¿La imagen de quién, perdón? ¿La imagen de Nietzsche? Del superhombre. ¿De esta explicación decís? Aquí está. Igual tranquila, Milagros, porque yo este video después lo voy a subir a YouTube. O sea, va a quedar ahí. Si vos entras al Classroom, vas a ver que va a haber un link de YouTube y ahí va a quedar la grabación de esta clase. Así que por ese lado no te preocupes, pues la vas a poder volver a ver todas las veces que quieras. Y también el PowerPoint que estoy usando para dar la clase también está en el Classroom. Así que si te lo querés descargar, lo vas a poder tener también. Así que por ese lado no te preocupes. Pueden tener todo el material de cátedra de la materia. Y cuidado que ahí en la nariz de Nietzsche hay una Y. Es que bueno, me quedó así, lo lamento. Que le quedó la Y en la nariz al pobre Nietzsche. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la semana que viene. Voy a terminar de corregir las actividades sobre John Dewey que me enviaron. También ahora durante esta semana las voy a terminar de corregir. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, en ese caso, nos vemos la semana que viene, chicas. Bye, bye.